Hola, yo soy Naye, tu contadora de confianza, y bienvenidos al primer episodio de Desmadre Contable, donde vamos a platicar y chismear sobre las preguntas frecuentes que tienen los clientes. Conta, quiero darme de alta en un régimen fiscal como persona física. ¿Cuál me recomiendas? Elegir tu régimen fiscal es muy importante. No te vas a casar sin haber leído el contrato. Y lo mismo pasa con el régimen. En México, el régimen depende de varios elementos, como tu actividad, tus ingresos acumulables, si tienes socios o si facturarás a empresas o a público en general. Por ejemplo, si eres persona física con ingresos menores a 3.5 millones anuales, puedes aplicar para el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO. Pero hay un detalle aquí. El RECICO para personas físicas no tiene deducciones. Entonces, solo pagas impuestos sobre el ingreso bruto en una tasa que va del 1% al 2.5%. Pero si tus costos y gastos son elevados y por ende necesitas hacer deducciones, necesitarías entrar en el régimen de actividad empresarial y profesional o alguno otro que también aplica para las personas físicas como intereses o el de arrendamiento. Si hablamos del de personas físicas con actividad empresarial y profesional, recuerda que este régimen te permite hacer deducciones sin límite, obviamente que sean estrictamente indispensables. ¿A qué me refiero con esto? A que sean adecuadas al giro al que te dedicas. Y si tú eres el contra que tiene que dar la recomendación, te invito a consultar los artículos del 113E al 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla sobre régimen de reciclo, y del 100 al 110 de la misma ley para el régimen de actividad empresarial y profesional. Elegir mal tu régimen fiscal puede hacer que pagues más impuestos de los necesarios. Conta, ¿por qué este 2026 no recibo lo mismo de nómina, sino un poco más, pero mi patrón no me subió el sueldo? Esta es la pregunta del millón que hubo este año. ¿Por qué? No es que el patrón esté cometiendo un error de cálculo, sino es un beneficio legal y fiscal que aplicó o que aplicaría por varias razones. Una puede ser el ajuste de las tablas del impuesto sobre la renta, que son con las que nos calculan nuestro salario. Otra podría ser el subsidio al empleo, modificaciones de las cuotas del IMSS si trabajas en el sector privado o algunas otras. Pero para este año fueron dos principales. Y la primera es la inflación. La segunda fue el decreto del subsidio al empleo. En la primera podemos encontrar que el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga al SAT a hacer modificaciones de sus tablas derivado de la inflación. Y como esto fue un suceso reciente, bueno, pues las tablas cambiaron. ¿Y cómo nos impacta eso en nuestro recibo de nómina? Nuestro salario recae en un renglón donde el porcentaje de impuestos es menor. Entonces, tú puedes estar ganando el mismo salario, pero como ahora está en un escalón con una tasa más bajita, pues el SAT te retiene menos impuestos sobre la renta y por eso tú ves en tu nómina un poquito más de ingreso. Y el número 2, que es el subsidio al empleo, este tiene el efecto de ayudarte para que la inflación no se coma tu salario. Es decir, es un apoyo que te ayuda a disminuir aún más ese impuesto sobre la renta que nos retienen en nuestra nómina. Y a veces superarlo para que pagues 0 pesos. Y entonces veas en tu recibo de nómina un poquito más de lo que ya venías ganando. Acuérdate que el subsidio al empleo solo aplica para los trabajadores que tienen un sueldo bruto menor de 11,492.66 pesos. Si tú ganas más que eso, ya no tienes derecho a ese subsidio. Recuerda que el salario bruto no es lo mismo que el salario neto. El salario bruto es lo que ganamos antes de impuestos y el salario neto es el que ves en tu pago. Revisar tu recibo de nómina es tu obligación, no solo del contador, y no es que la empresa te esté pagando más, es que el SAT te está quitando menos impuestos. Mi cliente moroso me pregunta, Conta, el IMSS me invita a presentar mi prima de riesgo de trabajo. ¿Qué hago? Si el IMSS te manda mensajes sobre la prima de riesgo, no la ignores. Esta información es para todos aquellos que son patrones. Imagina, tienes una póliza de seguro para tu auto y el costo de esta depende de que si tienes muchos accidentes o no tienes accidentes. Si tienes muchos, sube el precio. Si tienes pocos o nada, disminuye. La prima de riesgo de trabajo es algo similar.
Esta es la cuota que el patrón paga al IMSS por cada trabajador por los posibles accidentes o enfermedades que puedan surgir mientras estos realizan su trabajo. Cada año, en el mes de febrero, a más tardar el día 28, existe la obligación de analizar y evaluar accidentes de trabajo, incapacidades, defunciones o días subsidiados que existieron en el año inmediato anterior. Este cálculo determina si tuviste alguno de esos elementos que influyan en que tu prima de riesgo suba, baje o se mantenga. Recuerda que esta declaración es obligatoria porque así lo dicta el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social. Si no presentamos esta declaración o la presentamos con información equivocada o datos falsos, podemos ser acreedores a una multa que va de las 20 a las 210 UMAS. En pocas palabras, este trámite es la información que presentamos al IMSS donde le decimos que nuestro negocio fue seguro para nuestros trabajadores, que no hubo accidentes, que no hubo enfermedades, que no hubo tantas incapacidades y por eso el IMSS nos puede premiar disminuyendo un poquito la cuota que le pagamos por cada trabajador que tenemos. Mi cliente moroso me pregunta, Conta, ¿por qué pagué recargos y actualizaciones en mis impuestos? Bueno, los recargos no son un castigo, simplemente son intereses por pagar tarde. Si tú tenías una fecha determinada para declarar y pagar tus impuestos y no lo hiciste, esas son las consecuencias. Para la siguiente declaración podrás visualizar recargos y actualizaciones. Los recargos son como los intereses que tiene tu tarjeta de crédito por no haber pagado a tiempo. El SAT te está cobrando un extra por ese tiempo que te tomaste para poderle pagar los impuestos. En México, la tasa de recargos está fundamentada por la ley y para 2026, a partir del 1 de enero, la tasa aumentó del 1.47% mensual al 2.07% mensual. Y las actualizaciones son otra forma de cobro que tiene el SAT. Pero a diferencia de los recargos, no es por haberte tardado, es simplemente por darle el valor actual al dinero que debiste haber pagado en el pasado. Un ejemplo es que si en febrero del 2025 tú podías comprar un kilo de tortillas con 20 pesos y ahora en febrero del 2026 no puedes comprar ese mismo kilo por 20 pesos, sino por 25, es decir, el valor del dinero aumentó. Y eso es lo que hacen las actualizaciones. El SAT no va a perder dinero por el tiempo que tú te tardes en pagar. Simplemente va a recuperar el dinero sin perder valor del mismo. Recuerda, las actualizaciones protegen el valor del dinero en el tiempo y los recargos son intereses por habernos tardado. Por favor, no dejen de pagar, no se tarden tanto porque la deuda crece y el SAT no perdona. ¡Ay, qué buena pregunta! Conta, voy a jugar en México por el Mundial 2026. ¿Por qué debo pagar impuestos y cuánto? Si eres extranjero y vienes a jugar por el tema del Mundial 2026 aquí en México, México te va a obligar a pagar impuestos. La ley del impuesto sobre la renta considera que cuando en territorio nacional se ofrecen bienes o se prestan servicios, eso te hace sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Y a diferencia de otros mundiales, para 2026, la resolución miscelánea fiscal declaró algunas reglas para estos jugadores, donde se exime o se obliga a pagar el impuesto sobre la renta. Y esto va a depender de tres factores. Si eres residente en el extranjero, es decir, que nunca has pagado impuestos previamente aquí en México, si tienes algún establecimiento permanente o si existe algún tratado para evitar la doble tributación de tu país con México. Si caes en alguno de estos tres supuestos, la retención es directa. Y para este año 2026, la resolución indicó que será del 25% sobre el ingreso bruto. ¿Pero qué ingreso bruto o sobre qué ingresos? Será la parte proporcional por el sueldo que ganes por los partidos que juegues aquí en México, ya sea en el Estadio Azteca, que actualmente es el Estadio Banorte, en el Akron, que está en Guadalajara, o en el BBVA, que estará en Monterrey. Y también por los premios en efectivo que te otorgue la FIFA o tu federación
por avanzar en las rondas o ganar partidos. Los tratados para evitar la doble tributación que actualmente México tiene con otros países son muchos, incluyendo países de Latinoamérica y varios países de Europa. El beneficio que tienen estos tratados es que si tú como jugador extranjero traes tu constancia de residencia fiscal, el SAT entiende que tú vas a declarar y vas a pagar impuestos en tu país y por ende ya no te cobra aquí. O viceversa, te cobra aquí en México y tú en tu país le dices a tu fisco, yo ya pagué en México por tal ingreso, ya no me cobres aquí. Así no pagas dos veces por el mismo ingreso. Si tú decides pagar el impuesto aquí en México, la fecha límite tendrá que ser el 19 de agosto del 2026 a más tardar. Como fundamento de toda esta situación, te invito a consultar el artículo número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla sobre toda la obligación general del por qué pagar sobre los ingresos que obtenemos, leer la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, que incluye las reglas para estos jugadores que vienen a jugar aquí en territorio nacional, y el artículo 17 de los tratados internacionales que evitarán el doble pago.